Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Cypress. Nuevamente es un gozo, una alegría tremenda el poder estar nuevamente en este lugar adorando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo junto a todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Nos gozamos en el Señor de que usted nos acompañe en esta mañana. Estamos felices, honrados con la presencia de todos ustedes. Damos gloria a Dios por sus vidas y por el privilegio de poder compartir esta hermosa reunión con ustedes en la cual estamos juntos adorando a nuestro Dios. Así que queremos darle la bienvenida y queremos que usted sepa que le amamos en Cristo y que para nosotros es un privilegio tenerle aquí. Especialmente si usted nos visita en este día. Si usted nos visita por primera vez, pues estamos honrados con su presencia y esperamos que sea de bendición. Y desearíamos que usted considere hacer de esta iglesia su hogar espiritual, ¿ok? Y que desee formar parte de esta familia de fe. Así que gracias por visitarnos y estamos honrados con su presencia en medio nuestro. Amados, es para mí el día más esperado de la semana, el día que más disfruto. Y el día de hoy, el mensaje, traté de hacerlo lo más corto posible, pero vamos a ver cómo sale. Te invito a abrir tu Biblia en Romanos capítulo 5, verso 2. Y nada más vamos a ver la primera parte del verso 2. ¿Ok? La primera mitad del verso 2. Romanos 5, 2. Abre tu Biblia, por favor. Eso es todo. Romanos capítulo 5. Y vamos a ver el verso 2. La primera mitad. Hasta donde dice firmes. ¿Bien? Hasta ahí lo vamos a dejar hoy. ¿Listos? Amén. Si tiene su Biblia abierta en Romanos 5.2, le voy a pedir por favor que usted me preste su atención y vamos a ir junto al Señor en oración en este momento. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por lo que Cristo hizo a favor nuestro en la cruz del Calvario. Te hemos adorado a través de nuestros cánticos, a través de nuestras ofrendas, a través de la cena, Señor, en la cual recordábamos cómo tú entregaste tu cuerpo para ser molido por nuestros pecados, Señor. Cómo tú derramaste tu sangre para lavarnos de nuestros pecados, Señor. Y te damos gracias por ese sacrificio precioso, porque es en ese sacrificio que tú compraste nuestras vidas y nos diste salvación, Señor. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Queremos tener comunión contigo, Señor. Queremos estar en tu presencia, oh Dios. Y solamente por los méritos de tu amado Hijo podemos lograrlo, Señor. Es por eso que venimos ante ti en esta mañana para rogarte que tu palabra, Señor, que es santa, que es bendita, que es inspirada, que proviene de tu aliento, Señor, que no tiene error y que tú nos diste para guiarnos, hable a nuestros corazones en esta mañana, Señor. Que tú abras nuestros ojos espirituales, que tu espíritu nos ilumine para poder entender el precioso mensaje que esta escritura tiene para nosotros, Señor. Y que a través de ella tú nos transformes para tu gloria y tu honra. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. ¿Puede un creyente genuino perder su salvación? ¿Puede un creyente genuino perder su salvación? ¿Sabes? Si hiciéramos esta pregunta en la iglesia evangélica, y recuerda, un evangélico es una persona que cree en el evangelio, ¿cierto? Entonces, si hiciéramos esta pregunta en la iglesia evangélica, ¿puede un creyente caer de la gracia? Las iglesias reformadas responderían no. Las iglesias bíblicas responderían no. Las iglesias bautistas reformadas responderían no. Sin embargo, los metodistas y los pentecostales responderían sí. Y eso demuestra que hay una confusión en cuanto al evangelio. Porque no es posible que haya personas que digan que son evangélicos y respondan diferente a esta pregunta.
Y esta pregunta es crítica, porque esta pregunta define el verdadero evangelio. Define la diferencia entre un evangelio que es solo por gracia, mediante la fe en Cristo, y un evangelio en el que el hombre, usted o yo, tendríamos alguna participación. ¿Bien? Si un cristiano pudiera caer de la gracia, pudiera perder su salvación por su pecado, lo cierto es que usted y yo viviríamos en una montaña rusa espiritual, ¿verdad? Subiendo y bajando. Y nuestra seguridad eterna no existiría. Nadie estaría seguro. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Juan dice que a pesar de que somos creyentes, aún el creyente sigue pecando. Por tanto, ¿cuántos pecados son suficientes? ¿O qué pecado es suficiente para perder la salvación? ¿Fue salvo David? David pecó, y pecó feo, ¿sí o no? Y lo que estoy diciendo no es para justificar el hecho de que un cristiano deba pecar. La Biblia dice que si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Bien? O sea, es una falta de comprensión del término salvación lo que lleva a las personas a entender mal el evangelio. ¿Ok? Como introducción al mensaje, quiero darte las palabras de Jesús en Juan 10, 26 al 30. Y esto podría ser un mensaje, y un mensaje que ocuparía varias semanas. Pero nada más quiero usarlo como introducción para que usted vea por qué nosotros respondemos: no, un creyente genuino no pierde la salvación. Juan 10, y las palabras ahí son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y digo esto porque hay dos pasajes en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, en las epístolas, en que algunas personas la interpretan como que se puede perder la salvación. Yo quiero que tú entiendas, un principio de la hermenéutica dice que no puede haber contradicción entre dos pasajes de la Escritura. Eso sería una inconsistencia teológica, sería una contradicción. Y yo estoy seguro que ningún autor del Nuevo Testamento, ninguno de los apóstoles, enseñaría algo opuesto a lo que enseñó Jesús. ¿Me explico? Los apóstoles hablaron en nombre de Cristo y su mensaje era el evangelio de Cristo. Por tanto, si Cristo dijo algo, es improbable, es inseguro, y estoy del todo seguro que ningún apóstol enseñaría algo que estuviera en oposición a lo que Cristo enseñó. ¿Bien? Amén. Jesús dijo, y estas son palabras de Jesús, le dijo a los líderes judíos: pero vosotros no creéis. Le está diciendo a los fariseos, a los líderes espirituales. Fíjense lo que dice. ¿Por qué? Porque no son de mis ovejas. O sea, ustedes no creen porque no son de mis rebaños. ¿Sabe? Esta gente eran religiosos, a lo que le estaba hablando. Eran religiosos, conocían las Escrituras. Eran gente que por fuera eran tan justos que la gente los alababa. Los alababa, ¿verdad? Y decía: wow, son los líderes religiosos. Sin embargo, Jesús dijo: ustedes por fuera aparentan una cosa, pero su corazón está lejos de mí. Ustedes están corruptos en el corazón, porque el evangelio no es lo que pasa por fuera, es lo que pasa dentro de ti y de mí. Amén. Bien. Como os he dicho, note lo que dice el verso 27. Mis ovejas oyen mi voz. Y después lo que dice: y yo las conozco. ¿Sabe? Jesús vino a buscar a aquellos que él conocía. ¿Quiénes eran los que él conocía? Dice: y las ovejas me siguen. Eso es lo que demuestra que una persona es creyente, que sigue a Jesús. No que dice que es cristiano, sino que imita su ejemplo, vive como él vivió. Jesús se convierte en el patrón de vida del cristiano. Jesús se convierte en el modelo del cristiano. ¿Ok? Note lo que dice el verso 28. Y yo les doy vida temporal. Ah, ok. Les doy vida eterna. ¿Ve eso? Ahora, ¿usted entiende lo que es vida eterna? ¿Sabe lo que es algo eterno? ¿Qué es algo eterno? Algo que no termina. ¿Cierto? Algo que no tiene final. Porque si tiene final no es eterno, es temporal. Ahora, Jesús no dijo: yo vine a darles vida temporal.
Él dijo, yo vine a darles vida eterna. Y para que usted entienda que lo que está diciendo es serio, fíjese lo que dice él. Y no perecerán cuando. O sea, ¿qué está diciendo? Nadie que esté en Cristo va a perecer. Por eso el apóstol Pablo pudo decir, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo, usted tiene vida eterna y usted no va a perecer jamás. Ojo, si usted está en Cristo, usted va a anhelar vivir como Cristo vivió. Amén. Usted va a anhelar la santidad, porque ¿sabe lo que dijo Jesús? Mi propósito, mi anhelo es hacer lo que el Padre me envió a hacer. Es cumplir la voluntad del Padre. Es vivir para la gloria de Dios. Eso es un cristiano. No el que dice, yo acepté a Cristo y después vive como le da la gana. ¿Bien? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Note lo que dice después. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué significa? ¿Sabe? Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Quién puede imponerle algo a Jesús? Nadie. No hay nadie que esté por encima del Señor. No hay nadie que esté por encima de Dios. Fíjense lo que dice el verso 29. Mi Padre, ¿qué? Que me las dio. ¿Qué significa eso? ¿Sabe lo que significa eso? Elección. Le guste o no le guste lo que. La gente rechaza la elección, pero Jesús dijo 4 veces en Juan capítulo 6, nadie puede venir a mí si no le he dado del Padre. El Padre escogió en la eternidad pasada a aquellos que iban a tener comunión con Él. Y es el Padre el que le dio la iglesia, la novia a Cristo, para que Él la salvara. ¿Me sigue hasta ahí? Amén. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjense, Jesús dice, mis ovejas están en mis manos. Pero no solamente están en mis manos, están en las manos de mi Padre. Ahora hay gente que dice, bueno, el pecador puede saltar de la mano de Dios. Dime qué tamaño tiene la mano de Dios. Yo te voy a decir si puede saltar o no. No tiene sentido. ¿Sabe que Dios es infinito? ¿Sabe que Dios no cambia de parecer? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no va a dar una salvación un día y va a estar jugando contigo. Hoy eres salvo, mañana no eres. Entender a Dios de esa manera es un Dios caprichoso. Y si Dios fuera así, ¿sabes qué? ¿Qué garantiza que mañana Dios nos manda un diluvio? Si Dios cambia de opinión todos los días, ¿qué garantiza que Él no cambie de opinión y diga, ¿sabes qué? ¿Qué importa el arco iris? Ahí voy a mandarle un diluvio para acabarlo con todo de nuevo. O mañana diga, ¿sabes qué? El día en vez de 24 horas va a tener 48 horas. ¿Sabe por qué el universo se rige por leyes? Porque Dios es un Dios de orden. Dios no cambia de parecer. Dios no es caprichoso. Dios es un Dios de orden. Y Él todo lo que hace, lo hace con una meta, un propósito. ¿Ok? Yo quiero que te entiendas algo. Si tu salvación y la mía dependieran de nuestra fidelidad a Dios, nadie sería salvo. ¿Me escuchaste? Si tu salvación dependiera de lo que tú haces, de tus méritos, de tu esfuerzo, tú no serías salvo nunca. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos pecadores por naturaleza, caídos, y no somos fieles. No somos fieles. Y en Romanos 5, 1 al 11, Pablo está confrontando esta falsa enseñanza de que la gracia o la salvación se puede perder. Y él nos da 6 razones. Fíjense, esto demuestra que Pablo estaba enseñando lo mismo que enseñó Jesucristo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Pablo era un apóstol de Jesucristo. Pablo nunca predicó un mensaje independiente del de Cristo. El mensaje de Pablo era el mensaje de Cristo. Él fue comisionado por Cristo. Y no solamente Pablo, así fue Pedro, Mateo, Juan, todos los apóstoles. Eran apóstoles de Jesucristo. Por tanto, decir que una carta puede afirmar algo que sea contrario a lo que Cristo enseñó es no conocer hermenéutica. Si usted no sabe hermenéutica, está perdido.
porque la hermenéutica es el arte de interpretar la escritura. Bien. Y el apóstol nos da aquí 6 razones que garantizan la perseverancia de los santos. Su seguridad es eterna. 6 razones que garantizan la seguridad eterna del cristiano. Bueno, el domingo pasado vimos la primera razón. Vimos que el creyente ha sido justificado por la fe y que tiene paz con Dios. ¿Recuerda eso? Significa que antes de ser justificado, antes de ser declarado justo, el pecador estaba en rebeldía y bajo la ira de Dios. En su misericordia, por la fe en Cristo, Dios declara perdonado al pecador y a partir de ese momento se convierte en un hijo de Dios. Y Dios lo traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Posicionalmente, un cristiano es un peregrino y extranjero en esta tierra. Está aquí físicamente, pero espiritualmente su posición espiritual es en los cielos. Es en la presencia del Padre junto al Cristo, su Señor y Salvador. ¿Entiende eso? Ahora, la segunda razón está en el verso 2, la primera parte, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Bien? Fíjense lo que dice el verso 2. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Por quien también, ¿quién es ese también? ¿Quién es ese? ¿A quién se refiere el apóstol? Está hablando, conecta eso con la oración anterior, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Así que el verso 2 es una continuación de lo que dice en el verso 1. Está hablando de lo que Cristo hizo. Y por Cristo tenemos, ¿qué cosa? Entrada. ¿Ok? Tenemos entrada. El término ahí es, el término griego, prosogogé. Significa literalmente llevar o traer a la presencia de. ¿Bien? Y denota acceso. Yo creo que le puse eso en su nota, o no se lo puse. Con el que se asocia el pensamiento de libertad para entrar mediante la ayuda o el favor de otro. Es como, le voy a poner la palabra en español sencillo. Es como cuando usted tiene una relación en un lugar, y un lugar que usted quiere ir, y para entrar a ese lugar es muy difícil, pero usted tiene una persona que tiene acceso libre a ese lugar, y que le dice, ven conmigo que yo te puedo entrar. ¿Bien? Usted solo no podría entrar nunca, porque se lo iban a impedir. Sin embargo, hay alguien que tiene acceso y que dice, yo lo voy a entrar, esta persona viene conmigo. El punto es que ni usted ni yo teníamos acceso a la presencia de Dios. Cristo tenía libre acceso a la presencia del Padre, porque Él descendió del cielo. Y Él vino para darnos ese acceso a nosotros. Esa fue una de las razones por la cual vino, ¿verdad? ¿Sabe? Este término aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Aparece en Efesios capítulo 2, verso 18, en Efesios capítulo 3, verso 12, y aquí en Romanos 5, 2. Y en las 3 ocasiones tiene que ver con el acceso del creyente a Dios a través de Cristo. ¿Bien? Pero en este caso particular, Pablo se refiere al acceso que tenemos por la fe en el Señor Jesucristo a la gracia de Dios. ¿Me escuchó? El acceso que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo a la gracia de Dios. El punto, amado hermano, es que solo a través de Cristo un pecador puede tener acceso a Dios. Tú nunca podrías entrar al cielo si no fuera por Cristo. Y eso hace el cristianismo una religión diferente a todas las demás. ¿Bien? Si tú tratas de ir al cielo, escúchame bien lo que voy a decir, a través de Mahoma, no entrarás. Si tratas de ir a través de Buda, no entrarás. Si tratas de ir a través de María, la madre de Jesús, no entrarás. Porque ninguno de ellos tiene el acceso que tiene Cristo. Amén. Porque ninguno de ellos descendió del cielo. Porque ninguno de ellos tiene 2 naturalezas, la humana y la divina. Por tanto, el único que tiene acceso directo a Dios y que puede llevar a los pecadores a Dios, que puede ir no solamente Él, sino que puede llevar a todos aquellos que Él desea llevar, es Cristo. Por eso fue que Él dijo en Juan 14, 6, yo soy, fíjense, yo soy, eso es una declaración de deidad. Hay 7 yo soy en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan. Y cuando Jesús dice yo soy, se está identificando con el yo soy del Antiguo Testamento.
yo soy el tetragrammatrón, ¿verdad? Yo soy el que soy, el autoexistente, el eterno. Dice, yo soy el singular, singular, un solo camino. No todos los caminos conducen a Dios. Hay un solo camino, se llama Jesucristo hombre. Yo soy el camino y la verdad. ¿Sabe? Buda dijo que él había sido iluminado, pero él nunca dijo que era la verdad. El único que es la verdad es Cristo. Porque solamente Dios tiene la verdad. Y la vida, ¿sabe? Ningún otro líder religioso puede decir eso. ¿Por qué? Porque el autor de la vida es Dios. Es Dios. Y fuera de Dios no hay vida. Dios sostiene su creación. Y si Dios dejara de sostener la creación, todo lo que existe dejaría de ser. Y nota lo que dice después. Nadie, y eso aquí incluye a toda la raza humana. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente a través de Cristo un pecador puede tener acceso a la presencia de Dios. ¿Entendió eso? Es por eso que Cristo es relevante en el mensaje del Evangelio, porque sin Cristo no hay reconciliación con Dios. Sin Cristo no hay Evangelio. Jesús dijo a los líderes judíos, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que tienen vida eterna en ellas, y ellas son las que dan testimonio de mí. Al rechazar a Cristo, los judíos rechazaron la salvación. Rechazaron el reino. A través de la muerte de Cristo, no solo tenemos paz para con Dios, como dice el verso 1, sino que tenemos acceso a Dios. Podemos entrar a su presencia. Y tenemos seguridad de salvación. La segunda razón, quiero que esto lo escuche muy bien, la segunda razón que garantiza la seguridad eterna del cristiano es la posición del creyente en la gracia de Dios. ¿Escuchaste eso? La posición del creyente en la gracia de Dios. Yo quiero que tú escuches esto muy bien porque esto es importante. Y me detuve en este pasaje. Podía haber ido más rápido, pero decidí hacerlo de esta manera porque creo que esta es lo que crea mayor confusión en las personas hoy. La vida cristiana es una vida que depende totalmente de la gracia de Dios. De principio a fin. Desde tu salvación hasta tu glorificación. La vida cristiana depende totalmente de la gracia de Dios. ¿Bien? El término gracia en la escritura viene del término griego charis. ¿Ok? Algunos dicen charis, pero es más una J, suena más como una J. Y significa gracia, favor, benignidad, benevolencia. Tiene varios significados. ¿Bien? Pero en las cartas de Pablo, usted sabe, una palabra tiene varios significados, pero un término tiene un solo significado. Eso es una de las reglas de la hermenéutica. ¿Bien? El contexto determina el significado. ¿Ok? En las cartas de Pablo, el término recalca la idea de el favor no merecido. ¿Me escuchó? Es cuando, ¿sabe lo que la escritura dice? La paga del pecado es muerte. ¿Cierto? Todo pecador, cuando peca, ¿qué merece? La muerte. Sin embargo, en vez de darnos muerte, en su gracia, Dios nos ofrece salvación y vida eterna. Es un favor no merecido. Es algo que usted no podía lograr. Es algo que usted no podía conseguir por sus propios méritos. Es algo que usted nunca hubiera podido alcanzar por obras, por esfuerzo propio, por su bondad, por su fidelidad. Porque ninguno de los otros tiene los suficientes méritos para hacerlo. Si no, la sangre de Cristo hubiera sido en vano. Bien. En las cartas de Pablo, el énfasis está en ese favor no merecido. Y es un concepto central en la idea, en su comprensión del evento de la salvación. Hay una gente que entendía el evangelio de la gracia era Pablo. ¿Sabe por qué? Porque Pablo, cuando fue rescatado por Cristo, no andaba siguiendo a Cristo. Pablo no dijo,
yo voy a creer en Cristo, yo voy a buscar al Señor. No. Pablo era un judío, un fariseo, que pensaba que servía a Dios y estaba atacando la iglesia del Señor Jesucristo. Él estuvo de acuerdo cuando apedrearon a Esteban, el primer mártir cristiano. Él apresaba los creyentes en Jerusalén y después pidió carta para ir hasta Damasco a seguir poniendo cristianos en la cárcel. Y en camino a Damasco tuvo una visión, una luz del cielo apareció y Pablo cayó al piso y dijo: ¿quién eres, Señor? Jesús le dijo: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. O sea, estás persiguiendo no a la iglesia, me estás persiguiendo a mí, porque ellos son mi pueblo, son mis ovejas. Amén. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. ¿Sabe? Pablo no andaba buscando a Jesús. Fue Jesús quien buscó a Pablo. Pablo entendía el concepto de la gracia de Dios, entendía el concepto del favor de Dios, entendía que la salvación empieza con Dios y no con él. ¿Bien? Y la Biblia recalca desde el principio, desde el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que somos salvos por gracia, no por ningún mérito nuestro. Fue por la gracia de Dios que Dios le prometió a Adán y a Eva después de pecar, justo después de pecar, Génesis 3:15, que vendría un Salvador. ¿Por qué? Él pudo haberlo eliminado a los dos y haber creado una pareja nueva. ¿Cierto? Sin embargo, en su gracia, Dios nos dio la oportunidad de ser redimidos. ¿Sabe? El evento de la salvación está orientado al pecador y lleva consigo la justificación. La justificación, recuerden que es la doctrina básica del cristianismo. Hay tres doctrinas fundamentales del cristianismo: justificación, santificación, glorificación. Estas tres doctrinas resumen lo que es la salvación, porque van desde el momento que una persona se convierte hasta el momento que una persona llega a la presencia del Padre. Y las tres están relacionadas con Dios. ¿Ok? Es por eso que la justificación se recibe por fe. Y el alcance de la justificación es que cuando una persona es justificada por la fe, recibe reconciliación con Dios y recibe vida eterna, recibe vida espiritual. ¿Comprende eso? Ahora, eso lo vimos en Romanos 5:1, pero aquí encontramos la conexión entre la gracia como el evento de la justificación, el evento de la salvación, y la gracia como la posesión o como el estado en el cual está el creyente desde su justificación. Y aquí creo que está el problema de la comprensión de esto. Que hay mucha gente que ve la gracia solo como un evento, ¿verdad? Voy a tratar de explicarlo de una manera que sea más asequible para ustedes. Cuando una mujer sale embarazada, está en estado de embarazo. Y la mujer está embarazada o no está embarazada. No puede estar en un término medio. ¿Ok? Pero cuando está embarazada, dentro de ella hay una nueva vida y dentro de ella ocurren una serie de cambios que son el proceso normal de ese embarazo. ¿Bien? Ahora, cuando se habla de la salvación, mucha gente piensa en la gracia solo como el favor inmerecido por el cual recibimos la salvación. Y no entiende que la gracia no es solamente eso, sino que la gracia es el poder de Dios en acción por el cual Él nos salva y nos mantiene salvos. El doctor David Martin Lloyd Jones dijo: siempre debemos considerar la gracia como un estado o una condición, y es uno en el que derivamos y recibimos todos los beneficios que se adjuntan a este estado en particular. O sea, todo lo que tenemos en la gracia, por gracia, todo lo que tenemos en la justificación lo recibimos por gracia. Y lo hemos recibido por lo que Cristo hizo por nosotros. No fue por lo que nosotros ganamos. No fue por lo que nosotros hicimos. ¿Bien? Yo lo he dicho varias veces, pero voy a repetirlo. La gracia, quiero que escuchen muy bien, la gracia de Dios es la causa eficiente de nuestra salvación. Sin gracia no seríamos salvos. ¿Bien? Si usted se pregunta por qué, Thomas Boston, que fue un puritano, dijo: ciertamente la corrupción está arraigada
en nuestro corazón, entretejida en nuestra naturaleza, se ha hundido profundamente en nuestras almas y solo podrá ser removida mediante un milagro de gracia. La única manera en que un pecador es liberado de la esclavitud del pecado es a través de la gracia de Dios, que nos redime. Es por eso que el apóstol Pablo pudo decir en Efesios 2:8, porque por obras sois salvos. ¿Ok? La gracia de Dios es la causa eficiente de la salvación. Es la causa eficiente de la salvación. Por gracia son salvos. ¿Bien? Por medio de la fe. La fe es el medio por el cual recibimos esa gracia. Pero la fe sin la gracia no tendría sentido. Si tuviéramos solo fe y no fuera la gracia de Dios quien es la causa eficiente de la salvación, no habría salvación. ¿Me entendió? Porque la causa eficiente es la gracia de Dios, no su fe. La fe es el medio por el cual usted recibe ese favor. Y después dice, y esto no de vosotros, pues es un, ¿qué? Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Es una oferta que Dios hace en su misericordia hacia nosotros. ¿Me sigue hasta ahí? La gracia de Dios es el medio por el cual recibimos la salvación, pero no solamente el medio por el cual recibimos la salvación, sino que es el medio por el cual Dios sostiene nuestra salvación, la que nos capacita para poder vencer el pecado. ¿Sabe? Cuando usted es redimido por la gracia de Dios, lo que está redimido en primer lugar es su alma. Dios redime nuestras almas. Y en el momento de la redención, su alma está lista para entrar al cielo. Pero ¿sabe qué? Su cuerpo no. En nuestro cuerpo sigue estando presente el pecado. Por eso Pablo dice después, más adelante, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y hay una ley en mí, en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo el pecado. ¿Qué significa? Lo que Dios redime en el momento de la justificación es nuestra alma, nuestro ser interior. Pero nuestro cuerpo sigue estando irredento hasta el día en que vayamos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que entonces será total. Amén. ¿Me escuchó? Y por eso hay esa batalla en nosotros. Pero déjame decirte, en esa batalla, y este es el secreto, por eso es que la vida cristiana no se puede simplemente imitar. La vida cristiana tiene que tener la gracia como fundamento, porque a menos que tengamos esa gracia en nosotros, no podremos vivir la vida cristiana. Es por eso que hay gente que empieza, viene a la iglesia y está un tiempo y después se va. ¿Por qué? Porque usted no puede vivir la vida cristiana aparte de la gracia de Dios. ¿Qué dice? Romanos 6:14 dice, porque el pecado, fíjense lo que dice Pablo, en la misma epístola de Romanos, el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que es tener señorío? Una persona que tiene señorío es una persona que está en control de. El Señor está en control de su iglesia. Somos su pueblo, somos sus esclavos. Y la persona que está sin Cristo está bajo el señorío de Satanás. Y está bajo la esclavitud del pecado. El pecado controla al pecador. Y usted no puede cambiar eso por sus propias fuerzas. Tiene que haber un cambio en nuestra naturaleza para que haya un cambio en nuestro estilo de vida. Los fariseos trataban de vivir la vida cristiana basado en su esfuerzo físico, y lo que pasaba era que por fuera parecían una cosa, pero espiritualmente estaban muertos, porque el verdadero cambio tiene que ocurrir en el corazón del pecador. A menos que Dios redima tu alma y tu corazón, tú no vas a poder vivir de la manera que Dios quiere que tú vivas. Amén. Es por eso que el Evangelio es un llamado a los pecadores a arrepentirse de sus pecados y correr a Cristo. No sus enseñanzas solamente, sino a Cristo la persona. Porque Él es el Redentor. Porque el pecado no se va a enseñorear más de vosotros. ¿De quiénes? De los verdaderos creyentes. De los verdaderos cristianos. ¿Entiendes eso? Note por qué. Pues no estáis bajo la ley, sino, ¿qué cosa? ¿Bajo qué están creyentes?
bajo la gracia. Debido a que estamos bajo, el término es hupo, ¿ok? Hupo haris, o bajo la gracia. Estamos en control. La gracia es la que ejerce control sobre nosotros. Dios ejerce su control por medio de su gracia en nosotros ahora. ¿Entendiste eso? Debido a que Dios está ejerciendo su poder en nosotros a través del Espíritu Santo, se van a ver los resultados en la santificación y aún en nuestros ministerios. ¿Sabe? Cuando una persona se salva, una persona, Dios la salva, Dios le da a esa persona dones. ¿Sabe? El término don, carisma, ¿ok? Se dice que una persona es carismática, que tiene dones, ¿cierto? Pero esos dones, ¿de dónde vienen? Del Espíritu. El Espíritu da los dones. O sea, el Espíritu está obrando con usted y es Él el que lo sostiene. Es Él el que le capacita para vivir la vida cristiana. Es Él el que le da los dones para que usted sirva a la iglesia y edifique el cuerpo de Cristo. Porque es Dios quien está edificando la iglesia. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es la novia que está siendo preparada para llevarla a la presencia del cielo. Cuando Cristo y la iglesia consumen su unión en las bodas del Cordero, entonces, dice la Escritura, seremos todos redimidos, ¿verdad? En alma, cuerpo y espíritu. Y estaremos todos presentes viendo a Dios cara a cara en la presencia del Señor. ¿Ok? Ahora, el punto que quiero que usted entienda es que la gracia de Dios no solamente trae salvación, sino que es la gracia de Dios la que sostiene esa salvación. La que hace que esa salvación sea posible. Si Dios retirara su gracia de nosotros, ahí se acabó la salvación. ¿Entendiste eso? Ahí se acabó la salvación. Y Pablo dijo en 1 Corintios 15:10, vean, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué era Pablo? Era un redimido, era un apóstol de Cristo. Pero él no llegó ahí porque él era tan sabio que conocía todas las escrituras del Antiguo Testamento y él entendió el Evangelio por sí mismo. Si Cristo no le hubiera traído convicción, él nunca hubiera llegado a la fe. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Fue por la gracia de Dios que él llegó a entender el Evangelio, que él fue salvo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, fíjense lo que dice él, he trabajado más que todos ellos. O sea, se está refiriendo al resto de los apóstoles. Y usted dirá, wow, Pablo era un pretencioso. ¿Verdad? No. Pablo no era un hombre pretencioso. Si usted ve la Escritura se va a dar cuenta que Pablo fue un hombre al que Dios humilló de tal manera que llegó a ser uno de los más humildes que ha existido. Sin embargo, él estaba defendiendo una sola cosa y estaba defendiendo el Evangelio de Cristo. La gracia de Dios. Es lo que está defendiendo ahí. ¿Cómo yo lo sé? Vea lo que dice después. Dice, pero no yo. No es Pablo el que está orando. No es Pablo el que levantó todas esas iglesias. No es Pablo el que hizo todo ese trabajo. Sino la gracia de Dios conmigo. ¿Se da cuenta? No es orgullo. Es simplemente honor a quien no lo merece. La gracia de Dios fue la que me salvó. La gracia de Dios me ha sostenido. Y la gracia de Dios me ha capacitado para llevar el ministerio. Y sin la gracia de Dios no hay vida espiritual. Sin la gracia de Dios no hay salvación. ¿Entendiste eso? La seguridad eterna del cristiano descansa en la gracia de Dios. Como dijo Richard Sibbes, que es otro puritano, la gracia le concede al cristiano su forma y su ser, su obra y su labor, porque todas las obras surgen del ser interior y de la forma de las cosas. Por la gracia somos lo que somos en la justificación y obramos lo que obramos en la santificación. ¿Qué significa? La obra de salvación es una obra continua. ¿Me escuchaste? Es una obra continua. Dios no la empieza para dejarla media. ¿Bien? Es una obra continua. Ahora, el punto es que un creyente genuino está bajo la gracia de Dios. Y la pregunta que debemos hacernos nosotros es, ¿cómo llegamos a estar bajo la gracia de Dios?
¿Qué hicimos nosotros para estar bajo la gracia de Dios? Tú no hiciste nada. Yo no hice nada. ¿Sabes? Fue mediante el sacrificio expiatorio de Cristo. Hoy celebramos la Santa Cena, ¿cierto? Fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Fue ese cuerpo que fue molido por nuestros pecados. Fue esa sangre derramada para nuestra redención, la que nos otorga entrada por la fe en ese sacrificio, en lo que Cristo hizo por nosotros. Es la que nos otorga entrada al reino de Dios. Es la que nos otorga entrada a la gracia de Dios. ¿Me escuchaste? Amén. Jesucristo hizo que Dios el Padre fuera accesible a todos los pecadores que creen en Él por medio de la fe, cuando lo recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador. Bien, el Evangelio de Mateo narra un evento extraño que ocurrió el día que Jesús murió en la cruz del Calvario. Está en Mateo 27, verso 51, la primera parte dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y usted lee eso y usted dice, bueno, se rasgó el velo del templo. Bueno, vaya, estaba en mal estado el velo del templo, ¿verdad? Vaya, no lo habían reparado a tiempo. Si usted lee la escritura se va a dar cuenta que el velo del templo no era una telita finita y estaba en mal estado. Era algo que era una tela gruesa y que estaba bien protegida, ¿verdad? Eso tiene un significado más allá de la simple idea de que se rompió. ¿Sabe? Ese velo significaba una separación. Tanto en el tabernáculo como en el santuario había una separación. Y el velo separaba el lugar santísimo, que era donde estaba el arca del testimonio, el arca de la alianza, donde la presencia de Dios se manifestaba. Y sobre esa arca estaba el propiciatorio, que era donde el sumo sacerdote entraba una vez al año a oficiar en el día de la expiación y a rociar con sangre ese propiciatorio. La sangre del cordero de la propiciación, que era un símbolo de Cristo. ¿Me escuchó? Ahora, en ese lugar santísimo, nada más podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Separaba, ese velo separaba el lugar santísimo del lugar santo, donde oficiaban los sacerdotes y donde oficiaban los levitas y donde las personas podían venir a tener comunión. De tal manera que ese velo simbolizaba que ningún pecador podía tener acceso a Dios. ¿Me escuchó? Mientras ese velo existiera, significaba que había una separación entre Dios y el hombre. Y cuando Mateo narra este verso, al rasgarse el velo de arriba a abajo, implicaba que con su muerte Jesucristo eliminó la barrera que separaba a los pecadores de Dios. ¿Me escuchó? Como nos dice el autor de Hebreos en Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, note que está hablándole a quién, a creyentes ahora, ¿verdad? ¿Bien? Teniendo, vea lo que dice después, libertad para entrar ¿dónde? En el lugar santísimo. ¿Se da cuenta? El creyente tiene libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Sabe lo que significa entrar al lugar santísimo? Es ir a la presencia misma de Dios. En el Antiguo Testamento habían sacerdotes que servían de intermediario por el pueblo ante Dios. No era el pueblo que podía entrar al lugar santísimo. Era el sumo sacerdote una vez al año. Y tenía que ir y ofrecer sacrificios por él mismo y por todo el pueblo. Y el sumo sacerdote tenía que estar en santidad plena. Y cuando entraba, entraba con un vestido, una túnica que tenía colgada abajo unas campanas. Porque si el hombre no estaba en plena santidad, al entrar a ese lugar inmediatamente, la gracia de Dios, la gloria de Dios consumía su presencia. Lo mataba. Y entonces nadie podía entrar a rescatarlo, tenían que alarlo por la soga para poder sacarlo del lugar. Porque estaba prohibido que alguien entrara a ese lugar. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la Biblia dice que todos los creyentes, todo aquel que tiene su fe en Cristo, por eso creemos en el sacerdocio universal de los creyentes. Usted no necesita un sacerdote.
yo no soy un sacerdote y usted viene a mí para que yo interceda por usted. No, aquí todo creyente genuino es un sacerdote. Tiene acceso directo a la presencia de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nuestro gran sumo sacerdote, a diferencia de los sacerdotes humanos, entró una vez y para siempre al lugar santísimo y dejó las puertas abiertas. Amén. Bien, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Y cuál es el medio por el cual entramos al lugar santísimo? Por la sangre de Jesucristo. Sin Cristo no hay salvación. Cristo es el sumo sacerdote que te puede conectar con Dios. Bien. Por el camino nuevo y vivo. Vivo. ¿Comprende eso? Vivo. Cristo vive para interceder eternamente por aquellos que Él redimió. Es por eso que la salvación no se pierde, porque mientras Cristo esté a la diestra del Padre, usted está seguro porque tiene un abogado que nunca ha perdido un caso. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, o sea, ahí está hablando del velo que se rasgó en Mateo. De ahí, de su sangre, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, ¿cómo? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es una invitación a los creyentes a entrar a la presencia de Dios. ¿Lo veis? Cristo entró al templo celestial y Él dejó el camino al lugar santísimo abierto para todos aquellos que ponen su fe en Él. Es por eso que Jesús pudo decir en Juan 10:9, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. A menos que entres por Jesús, nunca llegarás al cielo. La salvación está en Cristo. Y fuera de Él no hay salvación. Y solamente a través de Cristo podemos tener acceso a la presencia de Dios. ¿Sabe? El doctor Donald Gray Barnhouse cuenta que durante sus días de estudiante en Francia, él era el pastor de una pequeña iglesia evangélica reformada en los Alpes franceses. Y que una vez por semana él viajaba a una aldea vecina a darle clase a unos niños. ¿Ok? En el camino, dice que él siempre se encontraba con el cura local, el sacerdote local, y que se detenían a conversar y que establecieron una relación de amistad. Y que en una ocasión el cura le preguntó, ¿por qué ustedes los evangélicos no oran a los santos? El doctor Barnhouse le respondió preguntándole, ¿por qué tú crees que nosotros debemos orar a los santos? El cura utilizó una ilustración de cómo, si usted quería tener una entrevista con el presidente de Francia, uno podría ir y hablar en el Ministerio de Finanzas, o en el Ministerio de Guerra, o en el Ministerio de Relaciones Exteriores, o en cualquier otro de sus ministerios, y hablar con alguien que trabajara en ese ministerio para interceder con esa persona, para que esa persona intercediera por usted y lo llevara directamente a ver al presidente. Lo que les expliqué ahorita, ¿verdad? Una persona que tiene acceso a un ministro tiene acceso directo al presidente, ¿cierto? Entonces él dice, bueno, si usted va a ver un ministro, usted va a tener acceso directo a través de ese ministro al presidente. Esa fue la ilustración que usó el cura y dice que se sonrió con aire de triunfo esperando que el doctor Barnhouse no tuviera ninguna respuesta, ¿verdad? A lo que el doctor Barnhouse le respondió, a la señor cura, suponga esto, suponga que yo fuera el hijo del presidente. Soy el hijo del presidente. Yo vivo en su casa, como en su mesa. Me levanto de la mesa en el desayuno, le doy un beso de despedida a mi papá cuando él se va a su oficina y luego voy a ir al Ministerio de Finanzas para pedirle al asistente del ministro de Finanzas que me dé una audiencia con el ministro de Finanzas, a ver si logro finalmente conseguir una audiencia con el ministro y después de esperar todo el tiempo para ver al ministro, a ver si el ministro quiere
finalmente llevarme ante el presidente. Ahora, ¿cómo usted cree que yo voy a necesitar todo esto? Si yo tengo acceso a mi papá en mi casa, yo vivo con él, yo soy su hijo. Yo no necesito a nadie, porque yo tengo acceso directo a él. Amén. Acceso directo a él. ¿Sabe? A través de Cristo, usted no necesita a nadie que intervenga por usted. Usted no necesita otro representante. Cristo es el sumo sacerdote que lo lleva directamente a usted a la presencia del Padre. Y si usted está en Cristo, usted es un hijo de Dios por la fe. Eso es lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Más a todos los que recibieron, a los que creen en Cristo, son hijos de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Que por la fe, hoy, usted y yo estamos aquí. Pero ¿sabes qué? Esta no es nuestra verdadera ciudadanía. Esta no es nuestra verdadera identidad. Usted y yo somos hijos de Dios, hemos sido redimidos por Él. Y tenemos acceso directo a papá en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Amén. Acceso directo al Padre, por lo que Cristo hizo por nosotros. Por medio de la obra salvífica de Cristo, tenemos entrada en esta gracia en la cual estamos firmes. El término firme ahí, stemi, significa mantenerse firme, permanecer en un estado particular. ¿Sabe? Esta es una palabra fuerte en el griego y lleva a la idea de permanencia, de permanecer firme e inamovible. Con ella, Pablo enfatiza que los creyentes estamos seguros en la gracia. ¿Me escuchaste? El punto de Pablo aquí es que la posición del creyente no es una posición provisional, no es algo inestable, sino que es algo seguro y que no hay caída de la gracia. Es lo que Pablo está tratando de dejar claro en este verso. ¿Me escuchaste? Que es imposible que un creyente caiga de la gracia. ¿Por qué? Porque eso depende solamente del favor y la fidelidad de Dios. ¿Y es Dios infiel? Al utilizar este término, el apóstol está enfatizando la seguridad eterna del cristiano. Y voy a citar una vez más las palabras del doctor John MacArthur. John MacArthur dice: aunque la fe es necesaria para la salvación, es la gracia de Dios y no la fe del creyente la que tiene el poder de salvar y de mantener la salvación. No somos salvos por la gracia divina y luego somos preservados por el esfuerzo humano. ¿Sabe? Y eso es lo que enseñan las iglesias, que enseñan que la salvación se cae. Porque enseñan que tú hiciste algo que te sacó de la gracia de Dios. Y entonces lo que está diciendo es que la salvación depende de qué cosa? De tu esfuerzo. ¿Bien? No somos salvos por la gracia divina y luego somos preservados por el esfuerzo humano. Eso sería una burla de la gracia de Dios. Lo que significa que lo que Dios comienza en nosotros no quiere o no puede preservarlo o completarlo. Ahora, yo quiero que tú entiendas, ya con esto voy a terminar. Yo sé que me extendí un poquito más de la cuenta. Le dije que iba a ser, pensé que iba a ser más corto, pero bueno. Quiero terminar con esto porque yo quiero que esto quede sellado en sus mentes. Bien, hay varios pasajes del Nuevo Testamento que dejan claro que la salvación es una obra continua de Dios. Bien, nada más quiero, antes de leer lo que están en la nota suya, que venga conmigo a Romanos 8. Romanos 8. ...28 al 30. Voy a leerlo rápido. Romanos 8, 28 al 30. ¿Está ahí conmigo? Amén. Fíjense lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido, ¿qué cosa? Porque a los que antes, ¿qué cosa? También los que... ¿Sabe? Ahí hay dos doctrinas básicas. Elección y predestinación. Que a la gente no le gusta. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y ahora vea la cadena de los 5 puntos del calvinismo que llaman mucho. Bien, a mí no me gusta llamarlo de esa manera, porque no es algo que Calvino inventó, es algo que
está en la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Bien, fíjense, y a los que predestinó, a estos fue a los que llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué cosa? Ahora, justificación y glorificación son los dos extremos de la salvación. La justificación es comienza la salvación y la glorificación termina, es cuando vayamos a la presencia del Padre y seamos redimidos. Significa que la obra que Él comienza, ¿es qué cosa? La concluye, la perfecciona. ¿Y cuántos versos hay que dicen eso? Bueno, Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? ¿Sabe qué significa eso? La va a perfeccionar, significa que Él la va a concluir, la va a llevar a buen término. ¿Me entendiste? Tú no te puedes perder porque Él no va a permitir que tú te pierdas. Bien, la seguridad eterna del cristiano descansa en el poder de Dios para guardarnos. Judas 24 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre. ¿Y qué cosa? Y guardados en quién. ¿Sabes? Si tú estás guardado en Cristo, nadie te puede tocar. Porque Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y, como les dije, aunque los creyentes pecamos ocasionalmente, o sea, un creyente genuino no vive en pecado, no practica el pecado como un hábito de vida, es lo que dice Juan. Bien, no debemos confundir eso. Aunque el creyente peca ocasionalmente, mientras estemos en este mundo caído, podemos confiar que la gracia de Dios nos sostendrá hasta el final. Judas 24:25 dice, y aquel que es poderoso, ¿para qué? Para guardaros sin caída y presentarnos como sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Te invito a dar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tu fidelidad es única, Señor. Gracias porque aun cuando nosotros no los entendemos, es tu gracia la que nos sostiene. Hemos sido salvos por gracia. Iremos a tu presencia por gracia, Señor. Gracias por esta porción de tu palabra, porque en ella tú nos enseñas la verdad. Señor, gracias porque tu palabra, Señor, es la que trae consuelo a nuestros corazones. Y la que garantiza, Señor, que tendremos salvación a pesar de nuestras indignidades, a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de nuestros fracasos humanos. Sabemos que es tu gracia la que nos sostiene y que nadie nos pueda arrebatar de tu mano, porque no hay nadie que sea mayor que tú. Y te damos gracias por eso, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes a mirar a Cristo, en quien está la salvación y en quien está la vida eterna. Y sobre todas las cosas, Señor, que nos ayudes a vivir como Cristo, Señor. A honrar a Cristo. Que Cristo sea el modelo, el ejemplo que nosotros anhelamos imitar, Señor. Gracias por esta porción de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.